Bueno, bienvenidos a otro de nuestros encuentros de estas conversaciones con FEDIAP. Mucho me pone en particular contento y seguramente a la mayoría de los que en el futuro lo vean a través de las redes o nuestro canal de YouTube de FEDIAP, el poder encontrarnos con un amigo, sobre todas las cosas con una gran persona, pero con un profesional que lo conocimos de hace muchos años y que lo valoramos, y que es Albert Ferraresi, durante muchos años el coordinador de prácticas generales del Instituto de Colonia de Viñó y una persona que sigue activa más allá de que pase el tiempo. Elber, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, un gusto saludarte, Juan Carlos, un gusto saludar a todos quienes ven este ciclo. Y bueno, estar a disposición y charlar un poquito sobre, bueno, lo que te parece interesante. Es un gusto y un agradecimiento por las palabras que dijiste. Muchas gracias. No, bueno, como siempre decimos, así como tías curiosas, lo primero que preguntamos para que los chicos y la gente que ve el ciclo es, bueno, ¿quién es Elber Ferraresi? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia de vida? Bueno, yo soy nacido aquí en la región. Aquí, ahora nosotros vivimos en Brickman. Yo soy nacido en el campo. He vivido en el campo hasta que fui a Viñó a estudiar. Mi papá era cremero. Estamos en la cuenca lechera más importante de Argentina, una de las más importantes. En esta zona se generó Sancor, en esta zona. Y había muchas cooperativas lecheras. Mi papá era cremero. Vivíamos en el campo, nací allí, me crié bueno, entre las vacas, entre la gente. Luego la cremería se cierra y vamos al campo de mi mamá. Y ahí empezamos a hacer tamberos. Ahí empezamos a hacer tamberos. Recuerdo de 8 años, yo iba a la a Paquita, a la escuela, en bicicleta, y cuando regresaba a la tarde, 2 de la tarde, iba a ayudarles al tambo a mi papá. Y así crecimos, ¿no? Mi papá, mi mamá. Lo lindo de esto y que yo valoro mucho, Juan Carlos, era la noción que tenía mi papá y mi mamá de lo que es el prepararse. Estamos hablando de década del 70. Recuerdo, año, claro, no hace poco, ¿no? Claro, 70. Bueno, no importa. Años 70. Iba a aprender a escribir a máquina, dactilografía. Iba a aprender inglés. Había una seño que sabía un poquito de inglés y nos enseñaron. Éramos 5 o 6. Y fíjate eso en la década del 70. Además, mi papá me llevaba 3 veces a la tarde en moto para aprender eso, y lo que me sirvió después en la vida. Así que valoro mucho eso, valoro muchísimo. Y bueno, ¿qué nos enteramos? Que en Viñó se abría un agrotécnico, año 75. Entonces, por cuestiones de comodidad en principio, y porque estaba relacionado con el campo, fuimos a Viñó. Y bueno, allí nos integramos gracias a María Auxiliadora. Don Bosco dijo, María Auxiliadora lo hizo todo. Nos integramos a la primer promoción. Esto parece ser muy viejo, ¿no? Cuando decís primer promoción del ciclo de agrónomos que, bueno, finalizó allá en 1980. Así que una alegría, y a partir de allí intenté ir a la universidad. Entré en la universidad, estuve unos meses. En aquella época había examen de ingreso y era por eliminación. Entramos muy bien, los 4 o 5 que fuimos muy bien preparados. Estábamos en nuestra escuela. En aquella época no se estilaba prepararse para ir, no se iba. Y bueno, no me adapté. Regresé, y a los pocos meses de estar trabajando con mi papá al campo, un ex profesor de la escuela me invita, año 1983, a que ocupara su lugar como responsable de producción en un vivero provincial que había aquí en Brickman, y tomé el desafío. Fue un desafío muy grande, un desafío muy grande. Tomé el desafío y bueno, 37 años después, hace ya más de un año que me jubilé. A los 2 o 3 años, año 86, gracias, yo no sé si gracias o no sé qué pobre padre Edgardo Senclusen, gracias al padre Edgardo Senclusen, en el año 86 entré en mi otra pasión, ¿no? Que es la escuela agrotécnica. Y también me jubilé hace más de un año. Así que contento por eso. Mis dos pasiones. Juan Carlos, y a quienes nos escuchan, fui feliz 37 años y me jubilé feliz. Y un agradecimiento enorme a mi familia que me bancó. ¿Por qué?
la docencia requiere gran cantidad de tiempo y tiempo de dedicación. Así que también mi esposa y mis hijos chiquitos y mi esposa que me acompañó mucho, mucho agradecimiento a ellos, ¿no? Seguro. Es eso. Estaba pensando, al principio no sabía la historia de tus padres, pero yo siempre digo, la familia de mi papá es cerquita de donde vos estás, y yo, porque la familia de mi viejo es un Chales, hablando de Sancor. Él se fue, tenían también un tambo, su papá murió joven, entonces, bueno, la familia un poco se empezó a dividir y él tomó otro rumbo, se fue para San Nicolás, donde estaba naciendo Somisa por ese tiempo. Entonces, pero estaba justo cuando contabas eso, me acordaba algo que digo cada vez que sale el tema de los tamberos, y la pregunta tiene que ver con cómo vivenciabas y valorabas el esfuerzo de los viejos, de papá y mamá, de todos los días el tambo, porque el tambo es algo que te exige no solamente trabajar, pues bueno, trabajar, se puede trabajar en distintas cosas, pero ahí necesitas trabajar todos los días y estar permanentemente atento, porque tenés unos horarios que no son para nada cómodos. Eso seguramente lo pudiste valorar de muy chico, ese esfuerzo, ¿no? Y sí, sí, yo recuerdo, inclusive hoy, eh, ese olor a barro cuando llovía o llovía por un tiempo largo. Hoy no pasa, hoy no falta No, el agua, pero justamente. llovía por un tiempo largo, recuerdo, eran tambos muy precarios. Teníamos solamente piso en la edificación, el corral no lo tenía. Bueno, todo eso lo recuerdo bien y recuerdo a mi papá, y de eso yo valoro mucho también, ser un gran seguidor de la tecnología, ahora que la nombraste. Vos sabés que cuando fuimos en el año 70, 1970, fuimos al tambo, ya mi papá compró una máquina de ordeñar. En aquella época ABH era con balde suspendido. Pero Ujú. al mismo tiempo, en esa época comenzaba, y este es el gran valor que tiene la cooperación, el cooperativismo, que yo lo valoro, pero tremendamente, y trato de contagiar, y me he involucrado regionalmente y en Brickman en cooperativas de trabajo que surgen ahora por otras cuestiones relacionadas a la falta de trabajo, porque creo que el asociativismo fue fundamental. Yo recuerdo en aquella época, 75, 76, que se formaron los grupos GAICO, Grupo de Asesoramiento Integral Laico, Cooperativo. totalmente. Bueno, comenzamos a trabajar, mirá qué loco, comenzamos a trabajar la alfalfa con el boyero eléctrico. ¿Y qué hacíamos? Yo recuerdo, las vacas no estaban acostumbradas al boyero eléctrico, recuerdo cómo cortábamos las latitas de los envases de aceite de un litro, en aquella época eran de lata, para que las vacas lo vieran, tensábamos el hilo para que las vacas lo vieran, vayan a oler y le faje un boleo para que se den cuenta de respetar eso. Y cómo nos extrañaba que a la vuelta, tenemos que acordar que eran alfalfa con latencia, es decir, Ujú. que en invierno no había brotes. Bueno, ¿cómo veíamos que, che, brotaba del otro lado? Y no, entonces, valoro eso también, cómo la tecnología y el asociativismo, el cooperativismo ayudan a los pequeños, porque nosotros éramos pequeños, 70 hectáreas, Juan Carlos, y a quienes nos escuchan. 70 hectáreas en las cuales ordenábamos 250 litros, 300, llegamos a 400 litros, era una maravilla. Los tambos grandes eran de 1000. Bueno, Ujú. pero digo con esto, qué importante que es el cooperativismo para utilizar la tecnología para los pequeños y los medianos, ¿no? Es la forma de acceder. Ujú. En aquel tiempo, el Elber chiquito que el papá lo llevaba en la moto a poder estudiar dactilografía o inglés, ¿con qué soñaba? ¿Conseguir el trabajo, digamos, el trabajo de los padres? ¿Soñaba con estudiar? ¿Soñaba con, no sé, jugar al fútbol? ¿Con qué soñaba ese Elber en aquella época? Siempre tenía la idea de seguir estudiando. Siempre eso fue lo que mi papá y mi mamá me dijeron, y yo escucho hoy a mi mamá, 87 años, le sigue diciendo a mis hijos, ¿no? Es decir, el tema de prepararse, el tema de tener un oficio, ¿sí? Porque no necesariamente, vos lo dijiste muy bien, es una profesión de grado, sino tener un oficio, tratar de hacer lo mejor posible. Yo en aquella época era el secundario, era hacer el secundario,
eh, fue un técnico, y a medida que fuimos desarrollando el técnico, uno iba pensando así, bueno, vamos a seguir estudiando en esto, y después la vida también te va ubicando, O sea, ¿no? Pero un claro. poco era eso, el ir evolucionando a través de la preparación, ¿no? De ver de qué manera capacitarse, cómo eso, poder desarrollarlo en el lugar donde estás, que no te sirva solamente a vos, sino también la manera de que eso pueda también repercutir en el medio donde estás. Así que un poco eso era, ¿no? No lo tenía tan claro, pero sí lo que tenía claro era que tenía que continuar, por lo menos leyendo, y que convengamos que en el campo mi papá, mi mamá también hacían lo que podían. Hoy ¿Mm? los chicos tienen más, Sí, una totalmente. llegada mucho más, ¿no es cierto?, con un montón de elementos que, bueno, facilitan otras cosas, ¿no? Pero bueno, un poco por ahí va la cosa. ¿Y llegaste con esos 12 para 13 años a Viñó a estudiar? Era la primera promoción, como decías, era el primer año, y debe haber sido un cambio rotundo porque pasabas de ser el hijo que estaba todos los días conviviendo con papá y mamá en familia, está lleno, a ser un alumno dentro de la residencia, del pupilaje, del internado, como lo llamen. Lamentablemente, es una mirada personal mía, con el tiempo se han ido perdiendo mucho los internados, muchas escuelas lo han ido dejando. Yo creo que es un ámbito de formación muy grande si se lo hace como corresponde y bien. Eh, ¿Qué recordás de aquellos primeros días? ¿Extrañabas mucho? ¿Fue fácil Sí. mudarse? No, no, me costó un año, me Ujú. costó todo un año. Eh, sí, o sea, lo viví como que me iba de casa. Nosotros en aquella época nos íbamos, entraba el lunes y regresaba, teníamos clase los sábados hasta la 1 menos cuarto de la tarde, y estaba un día y medio en mi casa y regresaba. Decía que estábamos cerca. Para acompañarme, mi papá y mi mamá venían todos los miércoles a tomar mate a la tarde. Me costó un año. Después, maravilloso. A ver, esto de la residencia o del pupilaje, que lo llamábamos en aquella época, te permite también tener una relación muy especial con tus compañeros, una relación que va creciendo con los años y que, sin darte cuenta, muchos de ellos se transforman en amigos que después, a lo largo del tiempo, y esto es lo bueno que tiene la amistad, que a lo largo del tiempo, por más que vos no te veas, que no, vos sabés que están, ¿no? Y esto también es muy interesante. En lo que es el pupilaje, por lo menos en mi caso, eh, me, me, me marcó mucho, ¿no? Cómo la relación con tus compañeros después de, en aquella época, 6 años, bueno, hay 7 en algunas jurisdicciones, otras 6, Ujú. pero en aquella época, sí, a partir del segundo año lo viví feliz, sí, sí. Sabes que los franceses para mí son de lo mejorcito que hay en el tema de la educación agropecuaria, y hay ya muerto, un pedagogo francés que trabajó mucho, sobre todo con la escuela de alternancia, pero también trabajó estudiando y analizando las escuelas agrarias, y él decía que lo importante del internado, del pupilaje, era que podía alternar el alumno, la persona, en comenzar a ser de muy joven un ciudadano con responsabilidades, porque se tenía que hacer su cama, tenía que ayudar a servirle a sus compañeros, tenía que cumplir unos horarios, armar su propio esquema para trabajar, a estar de hijo donde la mamá y el papá, por lógica, por esa edad lo tenía. Entonces, él planteaba que esa alternancia, esa dualidad entre estar en la casa y en la escuela como pupilo, era un ámbito de aprendizaje muy grande porque le iba formando, le iba cincelando la personalidad y la ciudadanía de la persona. Y yo creo que eso en verdad es un aprendizaje informativo grandioso. Sí, yo recuerdo, a ver, en aquella época, nosotros, año 80 terminé, año 81 fui al servicio militar y bueno, el servicio militar está bien. En aquella época el servicio militar era obligatorio. Para nosotros, fuimos con algunos, tuve la suerte de tener 1 o 2 compañeros que lo hicimos y para nosotros era, qué sé yo, levantarte a las 6 de la mañana. Lógico que todo lo demás era distinto, pero en la convivencia, en tenderte la cama, en atenderte la ropa, en doblar la ropa, en guardar. Y esto, adosado a lo que es la parte humana,
relacionado a lo que es una escuela agrotécnica, en donde eh, vas cimentando algunas cuestiones que tal vez uno no se da cuenta. A ver, la espera. En la escuela agrotécnica vos tenés que esperar siempre. Tenés que esperar lo que sembrás, tenés que esperar lo que cosechás, tenés que esperar que llueva. La esperanza. Es decir, a veces parece muy poético lo que digo, Sí, pero uno lo va internalizando. La resiliencia. Yo digo, vos sembraste. ¿Qué nos pasaba? A las 3 4 días las hormigas te comieron todo. Había que hacer todo de nuevo. Preparar el suelo, sembrar. Y eso, con el tiempo, tiene un valor muy grande que te ayuda en otras circunstancias. Y uno, el, a ver, esperar una vaca, una ternera 4 años, con todo lo que hay en el medio y sin contar la parte económica, sin contar eso, esa espera te forma de manera tal que podés encarar algunas otras cosas en la vida con otra mirada, ¿no? Quizá con una mirada más reflexiva, quizá, digo, a veces esas cosas juntas eh, es muy interesante cómo inciden en tu manera de vivir. sí, y no sé si lo coincidirás conmigo, creo que coincidirás conmigo, perdón, pero creo que seguramente sí. Eh, en estos últimos tiempos, yo no soy de los que reniega y dice todo tiempo pasado fue mejor. Absolutamente no. Cada uno puede vivir el tiempo como le da y las circunstancias a veces son totalmente distintas y además la edad a uno le da, perdón por la redundancia, la edad a uno le permite mirar para atrás y poder reflexionar y saber otras cosas. Pero esto que decías vos recién de la espera, la esperanza, la resiliencia, tres palabras que son muy poco, más que utilizadas, aprovechadas en este tiempo, se les hace más complicado a los chicos ahora, creo yo, porque parece que es, no es que sean más fáciles las cosas, sino que parece que está mal visto el esfuerzo, está mal visto esa cuestión de esforzarse más, de tratar de aprender más, y es todo un problema porque hay veces le digo a mis hijos, yo hace tiempo que he dejado al menos las clases con los chicos más chicos, sigo trabajando en la universidad o con la gente más grande, un día de más no es en el aprendizaje un día más, es un día menos, porque, digamos, tenés un día menos para poder aprender, poder enfrentar la vida, ¿no? Y entonces hoy esas cuestiones me parece que habría que dar una autorreflexión todos los que estamos en el ámbito de la educación o en el tema de la formación, para poder volver a enseñar eso y a decirles que el esfuerzo vale la pena, que no todo es tan fácil ni que todo está en Google o en Wikipedia. Sí, y, en esto que vos decís de mirarnos un poquito, es interesante esto. Yo a veces decía, vos sabés que estuve compartiendo el aula con estudiantes de tercer año en estos últimos años. Quedé con algunas horas de una materia maravillosa porque me permitía con los chicos crear un montón de cosas como era formación para la vida y el trabajo. Ujú. Tercer año, 14 15 años. Maravillosos. El tema es que por ahí, y en esta mirada hacia adentro que planteás vos, es cómo buscamos más tiempos para pensar juntos. Porque a veces me parece que detrás de los conceptos y detrás de la tecnología y detrás, a veces, tanto como docentes como trabajarlos con nuestros estudiantes, pensar en crear instancias en la misma hora o en otras de reflexión, de pensar sobre determinados temas, porque creo que a veces somos muy estructurados. La pandemia nos dejó varias enseñanzas, varias y varias cuestiones también muy personales de mucho dolor. Pero dentro de esas cuestiones que nos dejó es que los estudiantes pueden y tienen disposición de los conceptos eh, casi infinita, casi. Nosotros trabajar como mediadores, esos tiempos, utilizarlos para poder reflexionar sobre determinados temas como lo que estás planteando vos u otros que aparecen, creo que es el desafío en el cual tenemos que trabajar. Ser, me parece a mí, y yo suelo decir, no me hagan caso en algunas cosas, me parece a mí que pueden ser
temas para reflexionar, ser menos estructurados en algún momento para generar esas instancias de reflexión que nos lleven a esta mirada que vos planteás, ¿no? Porque yo veo a los chicos ahora, cuando se plantean un objetivo, llegan, tal vez utilizando otros métodos, llegan. Entonces, por ahí, yo reflexiono para mí, digo, pucha, yo a lo mejor soy un estructurado que por ahí me parece que se debe ir por un determinado lugar y no es así. Entonces, dentro de este desafío que vos planteás, me parece interesante poder generar tiempos para dialogarlos, tiempos para reflexionar. Y me voy a una palabra muy, qué sé yo no sé si es muy fuerte, filosofar. Muchas veces con Ujú. esto de los tiempos perdemos esta idea de filosofar. Fíjate, muchas veces convocamos nosotros en la escuela, en algún tiempo, un técnico que venga a hablar, un técnico que venga. A veces también necesitamos a alguien que nos ayude a ver la realidad o ver el pasado o ver el posible territorio donde vivimos con otra mirada, con una mirada más filosófica. Yo te hablo de una experiencia muy personal. Me parece que por ahí también la cosa tendría que ir para afrontar estos nuevos desafíos, porque son cada vez más rápidos, ¿eh? Ahora apareció todo el tema de inteligencia artificial, a Messi lo hacen hablar en inglés. Bueno, entonces apareció todo este tema de inteligencia artificial que hay que abordarlo de alguna manera, mucho más allá de lo técnico, ¿no? Sí, y en esa reflexión creo que a los mayores tenemos como una especie de materia previa también el tema de la escucha, ¿no? El de poder darle la posibilidad a los chicos de expresarse, aunque a veces se equivoquen o aunque a veces digan una cosa que uno no está de acuerdo. La escucha es una experiencia muy interesante porque les da un lugar a ellos que los hace sentir autores y actores de su aprendizaje, que no son una cosa pasiva que están sentados esperando que el maestro le diga lo que es la vida, cómo son las cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. El protagonismo de los estudiantes, cuando vos le planteás distintas prácticas, distintos trabajos, investigación. Nosotros hemos hecho trabajos prácticos con los estudiantes de observar, qué sé yo, tema de caminos, tema de... el último trabajo que hicimos el año pasado, no, el anteaño, resultó maravilloso. Relevaron 35 municipalidades y comunas de dos departamentos, de Córdoba y uno de Santa Fe. De los 35 departamentos que evaluaron, me voy por otro lado, ¿no? Pero lo pongo entre paréntesis, solamente uno tenía una dirección de desarrollo agropecuario. Pucha, entonces empezaron a preguntar, ¿en qué nivel está el tema? ¿En dónde está la agenda del campo? ¿Realmente está en los organismos que la municipalidad, en donde la mayoría de los municipios en nuestra región tienen sus ediles que directa o indirectamente están en el ámbito agropecuario? A eso me refiero con dialogar sobre algunas cosas, que cuando necesitamos decir, bueno, a ver, el referente el senador, el diputado, el legislador que tengo en mi región, ¿lo podemos invitar y reflexionar juntos sobre algunas cosas? Entonces, eh, la actividad de los estudiantes se pone de manifiesto realmente de una manera excepcional, ¿no? Se potencia mucho. No es que voy a hablar bien de vos y de Colonia Viñó porque estás aquí enfrente nuestro en la cámara, sino porque además lo hemos dicho siempre. La escuela de Nuestra Señora del Rosario de Colonia Viñó siempre es un referente cuando hay que explicar lo compleja, pero a su vez lo completa que es la educación agropecuaria. Porque, bueno, no sé si recordarás que hace unos años hicimos entre la OEI, la Universidad de 3 de Febrero, la Facultad de Agronomía de Buenos Aires y FEDIAB un estudio sobre 4 instituciones educativas, digamos, modelos o que podían plantear distintos modelos. Una de ellas era una escuela centenaria de Entre Ríos, como las Delicias, bueno, 2 escuelas de alternancia con mucho nombre, como Escuela de Santa Lucía, la EFA de Santa Lucía en Corrientes, el CFR de Saladillo, y la Escuela de Viñó. Y la que dirigía la investigación, que es la doctora Cristina Plenkovich, cuando hubo que ponerle un nombre a cada uno de los subtítulos, digamos, donde iban los estudios individuales de cada escuela antes de dar el análisis final del estudio,
a Viñola lo puso como una escuela con un pueblo adentro. Entonces se explicaba cuando hizo la presentación, Cristina, que no solamente era por la cuestión del ejido urbano, donde está la escuela, que digamos incluso hay una calle que pasa, sino por lo viva que es la escuela, lo viva en el sentido no de piola, como dicen los chicos, sino lo viva que es la escuela, ahí es el término perfecto, lo viva que es la escuela, porque digamos, se puso a hablar no solamente con el director y con los profesores y con los alumnos, sino y tuvieron reuniones con los gerentes de cooperativas, fueron a las comunas, y vieron que la escuela era una escuela de tranqueras abiertas y era una escuela que permanentemente tenía una vinculación muy fuerte con el entorno. Y eso es algo que en realidad siempre fue la marca del Orillo los últimos años en Viñó. Eh, Recién yo creo que diste una pauta por lo que era. Eh, Eso se logra ¿cómo? Con insistencia, se logra con el ejemplo de la escuela, se logra con mucho diálogo. ¿Cómo se logra poder tener la posibilidad y sin, por supuesto, desmerecer a la cuestión poblacional chiquita, porque por Viñó han pasado mucha gente muy importante, porque no solamente han pasado de la zona, sino han pasado referentes nacionales muy importantes. ¿Cómo se logra eso? Mira, en la escuela agrotécnica, yo hablo de la que conozco aquí en Miñot, no es solo un actor, son varios actores. Eh, Cuando el objetivo son los estudiantes, todo resulta más sencillo. Eso no significa que no existan cuestiones entre directivos, entre estudiantes, entre docentes. Las hay. Las discusiones por algunas cuestiones relacionadas a los objetivos que se plantean entre áreas, entre secciones, entre distintos docentes, las hay. Ahora, cuando vos tenés el tema de los estudiantes que son parte primordial, la cosa se allana mucho más y mucho trabajo, mucho trabajo. La dedicación va más allá de las horas. Y cuando eso ocurre en un montón de gente que forma parte de la comunidad, eso es muy importante. Tanto sean los salesianos como los directivos que allanan los caminos para que puedan los docentes desarrollar actividades, también es importante, porque muchas cosas, muchas actividades relacionadas con el contacto con el medio no son propias de la escuela solamente, sino que son de la escuela, del contorno, pero también de la jurisdicción. Y en eso también hay que tener una relación muy, muy viva y muy constante y con mucho respaldo para poder lograr el acompañamiento, porque si no resulta difícil tener un movimiento tan grande de actividades con el medio si esas cosas no se dieran en un mismo momento. Los problemas existen, las formas existen. Ahora, teniendo en claro cuáles son los objetivos que nuestros estudiantes, por ahí la cosa se allana mucho más, ¿no? Ujú. Me Sí. parece. No, y sobre todo también es otro ejemplo muy interesante el de Viñó y de otras escuelas también, pero ahora ya entrando a hablar un poco de la educación agropecuaria, porque quiero que después me des algunas, no algunas ideas, sino algunas miradas tuyas respecto a esto. La integración de lo que vos hablabas recién, sobre todo la integración del aula con el entorno, ¿no? Con el entorno productivo. Vos, digamos, generalmente, nosotros ahora que tenemos la diplomatura con la Facultad de Agronomía, yo siempre repito una frase que suelen reírse los alumnos, pero es verdad, muchas escuelas no fracasan porque uno trata de no adjetivar o de no colocar un verbo para no complicar, pero sí se les hace cuesta arriba muchas veces la gestión cuando hay un divorcio entre el aula y el entorno, cuando el profesor de lengua hace 7 años que está en la escuela y no conoce el tambo, la huerta, no, o el instructor un día no lo invitaron a venir a ver una clase de matemáticas. Y yo siempre digo lo mismo, eh, el día que estés estirando los alambres en ganadería o donde fuera, invita al profe de física, porque
sería muy interesante que, además de que, no solo, porque hay un juego de palabras ahí, ¿no? Digo, no solamente está el esfuerzo físico, sino que hay un movimiento de la física que es muy interesante Claro, poder integrarlo ahí. Y ahí, claro. ahí yo creo que es donde a la escuela se le hace cuesta arriba, donde ese divorcio, que no debería existir, aparece y se hace evidente. En Viñó eso, por suerte, uno lo ve y en otras escuelas también lo Si vivencia, me que por permitís, suerte... mira, ¿no? Te cuento esto. Hemos tenido una cuestión muy sencilla. Hablábamos en algún momento con los estudiantes de esto de que en alguna época, no tengo los últimos datos, un 40% de los jóvenes que no terminan el secundario, ¿no? Más o menos. Y llegamos a una cuestión de, bueno, todos aquellos estudiantes que vivan en un pueblo, ¿no? No estoy hablando de ciudades, en un pueblo, el fin de semana salga, el sábado, sobre todo en la mañana, en bicicleta, a dar vueltas y eh, observen las construcciones, todo lo que son las construcciones. Y miren más o menos eh, si hay chicos trabajando ahí o no. Chicos, me refiero jóvenes, Ujú, jóvenes. Después de varios lunes, porque esa actividad siguió, después de varios lunes se creó una discusión muy grande, porque no es lo mismo decir el 40% en un aula con todos los chicos sentados, vos recién lo planteabas, que decir, bueno, a ver, vamos a experimentarlo, vamos a verlo, el fin de semana, aprendamos a ver, porque si estamos en pueblos donde el desarrollo técnico, el desarrollo productivo es bueno, es muy bueno. ¿Por qué contrastamos con esto de que el 40% de los chicos no terminan el secundario? Eso también es una cuestión que tenemos que tratar más allá de las épocas de siembra, más allá de las épocas de cosecha, porque nuestros estudiantes, yo digo esto, hay todo el ciclo de capacitación de los estudiantes desde el jardín hasta el secundario, que es, diríamos, la línea obligatoria, son obligatoria. importantes. Ahora, hay dos, y creo yo, son tremendamente importantes. Uno es el jardín. Todos los chicos tienen que estar en el jardín, todos, de alguna manera, todos. Y todos los chicos tienen que hacer el secundario, todos, porque en el secundario, terminado el secundario, es una etapa en donde les va a permitir, si quieren conseguir laburo, conseguirlo más rápido, porque van a tener una visión más certera del lugar donde están. Si quieren seguir estudiando, por supuesto, pueden hacerlo, pero estas dos cuestiones es importante poderla hablar con los chicos. Y vuelvo a lo que decía antes, estos momentos de reflexión la tenemos que crear con actividades y con tiempo. ¿Fueron todos los chicos a ir en bicicleta? No, de todos fueron 10. Ahora, se generó un diálogo que nos llevó con 4 o 5 clases. Por eso digo que también los tiempos, ver cómo son los tiempos de ser menos estructurados, ¿no? Pero perdón porque mezclo No, todo, no, debe ser un lío. no, pero es muy interesante porque además, vos fíjate, veamos, yo siempre digo, bueno, por ahí me dicen, no, no objetivo, porque Andrea, mi mujer, fue durante casi 40 años maestra jardinera, 30 y pico de años. Digo, el jardín es un momento fundamental porque no solamente sociabiliza, sino que además, si se hace bien y si las maestras están preparadas y predispuestas, le da la posibilidad de que los chicos aprendan jugando y que aprendan de una forma mucho más estructurada de lo que es cuando llega a primer grado, que lo sentaron en un banquito en fila y empezaron a dar clases, y lo sacan de un lugar donde podían aprender, pero bueno, ese es un lugar donde además sociabiliza mucho. Y concuerdo con vos con el tema del secundario, no solamente por lo que decías del tema de la posibilidad de poder conseguir un trabajo más rápido, sino porque además la escuela se ha vuelto, lamentablemente, por lo que es, yo no hago ni una mirada ni ideológica ni partidaria, es decir, lo hago de una mirada desde la coyuntura, se ha convertido en un ámbito de contención inmenso para los chicos. Les pasa a las escuelas que están en las zonas más favorecidas como a las menos favorecidas. A mí no me gusta la palabra marginal, cuando la usan me molesta bastante porque yo creo que ya empezás marcando fila, bueno, marginal ya, pero las más favorecidas, las más desfavorecidas, les pasa eso, que el chico dentro de la escuela
va a poder avanzar más en la vida, independientemente de que pueda probar matemática con 9 Totalmente, o maquinarias con 10, va a poder totalmente. aprender más y le va a servir mucho más que estar en el trabajo, por más que el trabajo dignifique, por más que el trabajo pase. Entonces, no, es una cosa muy interesante. No estoy robándote más tiempo, vamos acercándonos hacia el final y me quedan 3 o 4 cuestiones que me parecen muy interesantes. Uno de los documentos que usamos en la diplomatura y que está colgado en la página de FEDIAP es algo que escribiste hace tiempo sobre el tema de la educación agropecuaria, y lo tenemos colgado ahí y lo usamos porque se lo damos como lectura a nuestros alumnos de la diplomatura. Y si vos antes de mirar al futuro, prospectivamente, pero si vos miraras el Herbert que empezó a trabajar hace 35 años en una escuela agrotécnica y con el paso del tiempo, más allá de la tecnología, ¿qué fue lo que cambió? Cambió la forma de vincularse de los docentes con los chicos, cambió muchas veces el desapego de la familia. ¿Qué fue lo que vos notaste que fue cambiando con el paso del tiempo, tanto positiva como negativamente? En cuanto al tema relacionado con la educación, cambió tremendamente mi forma de relacionarme con los estudiantes. Pero tremendamente, ¿eh? A tal punto que en estos últimos años yo ya no decía más que iba a clases, porque lo consideraba un encuentro. Y yo pensaba en este último tiempo, si hubiese considerado un encuentro hace varios años atrás, tal vez hubiésemos podido charlar sobre algunas otras cosas que a lo mejor, o no, o sí, podían nuestros estudiantes aplicar. Eh, en un comienzo era muy técnico, horticultura, botánica agrícola, y creía, no voy a decir algo fuerte, creía que los conceptos eran lo más importante. Y a mí me parece que a veces no es así, Bueno, nos porque formaron así, es eso. Nos tanto en aquella formaron. época, tanto en aquella época, que había libros, como en esta época que tenemos al alcance todo. Los estudiantes tenían formas también, sí, también compartimos las herramientas nosotros para que los estudiantes busquen, para que preparen, para que presenten. Eh, Podíamos haber creado más estos tiempos de reflexión, con lo que nos sucedía al lado, con lo que nos sucedía en el entorno. Que yo eso lo valoro mucho en este último tiempo, ¿no? Y ahí cambió mucho. De alguien que iba al frente a hablar durante 60 minutos, 40 minutos, en donde tomaba pruebas, Juan Carlos. Entonces, ¿cómo tomaba pruebas? Entonces, pues decir, bueno, hay otras formas. No es que, o sea, que es otra de las cuestiones, cómo el docente tiene que prepararse en todo lo que es pedagogía, cómo tiene que leer, cómo tiene que estudiar, cómo tiene que ver películas, cómo tiene que relacionarse con el medio para ver cómo funciona el medio. Por eso la tarea docente es muy, eh, muy dedicada, que lleva mucho tiempo, que va mucho más allá de las horas. No descubro nada con esto que digo, vos tenés tantos años, mucho menos que yo, pero con respecto a esto, eh, no descubro nada, pero que es esencial, la forma, no, no me gusta la palabra formación, la capacitación docente es fundamental. La persona tiene que estar segura de lo que hace enfrente o con sus estudiantes. Con eso te da hasta tiempo para dialogar sobre un montón de otras cosas, ¿no? Vos sabés Me que, parece, esa fue la no, diferencia no, mía, pero ¿no? vos sabés que ahí planteaste como una cuestión y me vino inmediatamente a la cabeza otra de las cuestiones de los franceses de Chartier cuando decías tomaba prueba. Los franceses hace muchos años, no fue Chartier, pero bueno, son de la escuela de la Universidad de Toulouse. Ellos han empezado, de la Universidad de Tours, no de Toulouse, han empezado a cambiar y ya no hablan más de evaluar y calificar en las escuelas, hablan de apreciar. Como uno aprecia una obra de arte, aprecian el trabajo de los alumnos, el esfuerzo, es decir, tomando esa historia de tomando a cada alumno como una persona única y valorando lo que pudo hacer. Lo que pasa es que yo sostengo, y a veces se ríen los alumnos que digo, tengo alumnos grandes que lo puedo decir, uno va por la vida a veces cosechando antipatía.
la pedagogía a veces se ha llenado de frases hechas, ¿viste? Entonces, bueno, ahora está el tema de el aprendizaje basado en proyectos. Yo digo, las escuelas agrotécnicas siempre lo tuvieron a eso, porque le llamaban de otra cosa. Tuvimos en un momento las monografías, en las escuelas de alternancia estaban los planes de búsqueda, digamos, estaba. Pero bueno, entonces, ahora, por ejemplo, dice, bueno, no, pero nosotros trabajamos con la diferencia. Y yo siempre digo, bueno, momentito, hay que ver si uno trabaja con la diferencia, porque si uno acepta que trabaja con la diferencia, debe aceptar que tiene una capacidad inmensa y mucho tiempo, porque en el aula tenés 30 alumnos, de los cuales hay 30 vivencias distintas. Entonces, Totalmente, con la diferencia es otra cosa. Entonces, totalmente. esta historia de, repito, los franceses plantean, nosotros queremos apreciar el trabajo. Es decir, sí, bueno, como sabemos la historia de Elber, cuando tenemos lo que hizo, que además no es necesariamente una prueba escrita, puede demostrarlo ¿No? de otra manera, contándolo, Totalmente. armándole una cuestión, una cosa, bueno, nosotros lo apreciamos. Bueno, creo que ese es un paso que la docencia en general y en particular la docencia en la educación agropecuaria lo deben necesitar. Te quería preguntar, sobre todo, y recordando lo que habías escrito, y eso lo tenemos muy valorado, ¿qué pensás que le está faltando a la escuela agropecuaria para que tenga más visibilidad? Lo digo un poco corporativamente, porque, digamos, podría yo encapsularme en decir, el país prácticamente vive de su producción agroindustrial y sin embargo, vos decías, había solo una comuna que tenía una agencia de desarrollo agrario. Bueno, de las 24 jurisdicciones, porque en la ciudad de Buenos Aires también hay una escuela agrícola, la Facultad de Agronomía, perdón, de Veterinaria, hay una sola dirección de enseñanza agraria que es la provincia de Buenos Aires. Entonces, podría decirlo de ese lado, digamos, corporativamente, pero lo quiero decir un poco más abiertamente, es decir, ¿qué crees vos que nos está faltando la educación agropecuaria para que realmente nos valoren por lo que representa, no por lo que hacemos nosotros, que estamos de paso, digamos, somos, somos una fotito dentro de la película, ¿no? Mira, eh, yo creo, o sea, hay cuestiones. Primero, ¿cómo se plantea en el territorio donde estás? En el territorio, la escuela tiene que brindar algún servicio. La escuela tiene que brindarse con hechos y con hechos que pongan en valor a sus estudiantes. Eh, Nosotros tenemos que usar más las redes, pero usarla de manera tal de brindar servicios. Yo recuerdo en la escuela eh, se hacían todos los días el registro de los datos meteorológicos Meteorológicos. y todos los días, 8 de la mañana, lo difundíamos a las radios. Todos los días hacíamos también, en un momento, tomábamos los valores de las cotizaciones del mercado de Liniers en aquella época y de Rosario, todos los días, y lo poníamos a disposición con las redes de aquella época. Eso por un lado, visibilizar con la actualidad. Lo segundo, me parece importante, es utilizar esta forma que podemos nosotros ahora de charlar y generar un espacio de comunicación, con los estudiantes podríamos generar instancias de reflexión con determinados temas. Claro, pero para esto nos hace falta tiempo, nos hace falta una estructura que podrá centrarse. Puede ser que varias escuelas lo practiquen y se centre. No, a ver, FELIAT tiene un medio de comunicación ahora digital, como es la revista, de excelente calidad. Excelente calidad. Vos abrís ese medio a nivel nacional, es de excelente calidad. Si a eso nosotros le pudiéramos agregar lo que estamos haciendo ahora, sería muy interesante, porque serían los estudiantes quienes plantean al medio algunos temas de reflexión. Y eso no es poco. Entonces, vamos aprendiendo a utilizar esta manera que los chicos la usan a su nivel. Bueno, se puede utilizar esto a nivel, pero con trabajos. La escuela, a ver, siempre decíamos, los proyectos generan datos de procesos que son importantes. ¿Cómo los damos a conocer? ¿Cómo los compartimos con la sociedad? La escuela de esa manera aporta, pero ahí tenés que trabajar con un nivel.
como siempre se hace en la escuela. Bueno, se registrará más, pero estos medios son maravillosos. Hay que prepararnos para utilizarlos más, con nivel académico, con nivel de conceptos, y los estudiantes prepararse para esto, porque esto también mejora la manera de comunicación. Mira, ahí estamos trabajando un montón de temas de lengua. Entonces, en esto, y reitero el concepto que vos trajiste sobre algunos espacios docentes que van a ver lo que se hace en el campo para aplicarlo a su materia, bueno, aquí también vuelvo a decirte, y parece que soy reiterativo, la desestructuración en esto es importante. No debemos tener miedo. Había un programa de televisión que decía, antes no debemos tener, bueno, no tenemos que tener temor a esto, pero tenemos que aprender. Docentes tenemos que aprender y tenemos que dialogar con nuestros estudiantes. Y otra cuestión interesante que traigo a colación para esto. Nosotros muchas veces decimos queremos formar líderes. No, formar no. Queremos trabajar talento humano para aquellos que tengan una visión de líder puedan desarrollarse. Bueno, en esto también lo tenemos que trabajar. El liderazgo femenino. En nuestras escuelas tenemos que desarrollar mucho el liderazgo femenino. Yo digo esto, si nuestras instituciones del ámbito agropecuario hubiesen tenido mayor cantidad de mujeres liderando, no sé cómo sería la cosa, ¿no? Porque tiene una visión muy distinta. Me estoy metiendo en camisa de once varas, no No, importa. no, Pero me parece estoy que la totalmente de visión acuerdo de con la lo que mujer decís. es distinta. Y ahí podríamos entender también, y termino de mezclar todo, por qué no hay mucha gente en el campo, por qué mucha gente no hay en el campo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos carencia, por ejemplo, de mano de obra en el campo, ¿no es cierto? Calificada. Bueno, ¿cómo lo podemos trabajar? ¿Cómo podemos ver la familia? Bueno, son todas cuestiones que la podríamos trabajar aquí con la mirada de un estudiante y pones a la escuela, la pones en el medio. Y porque la otra cuestión también es, a ver, ¿cómo trabajo con los medios políticos? ¿Qué tengo que trabajar? ¿No tengo representantes? ¿Tengo intendentes? No, tenemos intendentes, bueno, también por ahí va la cosa. Y por último, en esto que voy a decir de revalorizar y de poner en valor a la escuela. A ver, los ministerios de educación y de agricultura y ganadería de la provincia o de industria de las provincias, qué interesante sería que junto con las escuelas puedan ponerse de acuerdo y que nuestros estudiantes cuando terminen, por ejemplo, tengan el carnet de aplicador. Por ejemplo, cuando terminen, tengan el carnet de manipulador de alimentos. ¿No sería un avance y poner en valor también todo esto? No sé si será real, si está bien lo que decimos o no, pero por lo menos dialoguemos y veamos, porque eso es plantearnos para el futuro, ¿no? Como para ir, porque también el agrónomo necesita herramientas certificadas. Entonces, no es lo mismo un técnico que salga ya con esos dos carnets y que salga y que va al mundo del trabajo, manipula alimentos, porque tiene los espacios para prepararse para eso. ¿Me explico? Seguro, estoy en Estados Unidos, pero estoy muy afrancesado y porque te voy a poner el tercer ejemplo de esto, que coincidimos mucho en esto, el tema de la mujer te lo tomo porque yo coincido muchísimo en eso. Eh, los franceses, yo cuando lo escuché por primera vez hace muchos años no lo entendía muy bien porque era la traducción literal de lo que sea. La posibilidad de trabajar donde trabajé me permitió viajar muchos años, incluso poder capacitarme con ellos. Y ellos hablan del portfolio de competencias para la educación agropecuaria. Entonces ellos dicen que si una escuela lo que hace es dar el título pelado de la escuela, y otra escuela al lado se preocupa porque hay un curso de tractorista, porque hay un curso de inseminación, porque se puede dar un curso de aplicador o de manipulador de alimentos, de lo que planteabas recién. Bueno, si el día de mañana un tomador de trabajo, cuando se enfrenta a esos dos muchachos, ¿a quién va a tomar? ¿A que tiene el título pelado, que lo único que la escuela le brindó fue las materias del plan de estudio, o aquel que tiene dentro ya de su trayectoria formativa un montón de experiencias de esa historia? Bueno, a mí me parece que la escuela tiene todo eso. Vos recién hablabas de la Sí. salida, de la poca posibilidad que hay de mano de obra calificada en el campo, y también a veces pasa en los pueblos, porque hablando de Europa, ellos trabajaron mucho lo que para nosotros todavía sigue siendo una sigla rara, que es el ERNA, que es el empleo rural no agropecuario, donde no es cierto que en el campo no pueda haber otras cosas. Lo que sí se necesita
no sé si lo considerás conmigo, es cuando, digamos, vienen, y reitero, no lo hago desde lo político ni de lo partidario, viene a decir, bueno, es importante el arraigo. No, a ver, el arraigo desde un lado que sea una cosa compleja, no del arraigo solo por lo físico, pero para quedarte en el campo y vivir como hace 50 años, o no tener luz, no tener conectividad, no tener caminos, no tener una escuela cerca, no tener un centro de salud, no se va a quedar esa gente, y es probablemente la mujer, y no estoy diciendo machirulo, que le diga, mirá, al esposo, tenemos que crecer como familia, y ahí va a ser muy difícil. Entonces, a mí me parece que la escuela ahí tiene que jugar un rol muy importante de facilitar, de abrir las puertas para facilitar que haya otras cosas que la educación sea una parte, la más importante, pero que haya otras alternativas para que la comunidad pueda formarse, pueda juntarse, pueda asociarse, como decías hoy. Claro. Mira, yo decía esto, perfecto lo que estás planteando, y la cuestión social de la familia. Mira, sabés que he estado como dirigente en un club en la parte de básquet durante muchos años. ¿No te imaginás el sacrificio que hacían los 7, 8, 10 chicos que venían del campo a practicar básquet? No podían venir 3 veces a la semana. O sea, venían una vez cuando lo podía traer el papá. Y eso en cuanto a la parte deportiva de los estudiantes, de los chicos. Pero hoy, papá y mamá también quieren desarrollarse en otras áreas. A ver, la mamá también quiere hacer yoga, no puede. Pues sí, pero pará, ¿cómo va a ser? Pero, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? La socialización hoy de la familia es muy importante. Bueno, lo que es muy complejo el tema, pero es interesante. Nosotros vemos aquí en el territorio, a muy pocos kilómetros de aquí, se generaron 2 rutas de caminos terciarios. ¿Cómo cambió la región? En una fueron 9 kilómetros, en la otra 20 kilómetros. Y ahí la gente empezó a quedarse. Es más, en pueblitos chiquitos, la gente se fue a empezar a radicar a pueblitos muy chiquitos, porque llegó el asfalto. Entonces vos decís, pero el ripio no es suficiente, hoy ya no. Entonces, ¿ves cómo las cosas van más rápido de lo que nosotros podemos ver? Entonces, para quien vive en el campo, no solamente los chicos tienen menos posibilidades de estudio, sino también de integración deportiva, con lo importante que es la integración deportiva. Pero a su vez, la familia, la mamá que es joven, el papá que es joven, también tienen menos posibilidades de esa socialización, lo que lleva a pensar en otras cosas. Y acá me fui del todo, Juan Carlos, esto lo podés editar si querés. Tenemos que tener en cuenta también la transitabilidad en el ámbito agropecuario. Hasta tanto se acomode todo el tema de arraigo, me parece que la transitabilidad tiene que ser respaldada por los gobiernos locales que lleven y traigan gente con transporte de pasajeros rurales. Me fui, ¿no? Me fui. Pero son lo que uno ve, la posibilidad que uno ve. Inclusive saliendo micros, haciendo distintas paradas. Claro, estamos en un lugar que eso se puede hacer. Nuestra querida república es inmensa y maravillosa, en otros capaz que no. Pero en los lugares donde se puede hacer, pensémoslo, siquiera pensémoslo. Es una manera de avanzar, ¿no? Hacia lo que vos planteás. Pero bueno, estas cosas son interesantes poderla dialogar con nuestros estudiantes. Te digo una cuestión, termino con esto. Relevamos los caminos de un pueblo que tiene una producción láctea impresionante. Yo me lo anoté acá para compartirte de esto, te digo, hace 205 kilómetros tiene este pueblo de caminos rurales, de los cuales tiene 45 de ripio, 30 de caminos perdidos, 130 de tierra. ¿Me quiere decir cuánta gente va a quedar ahí? Claro. Entonces, ven, y estamos en una cuenca donde hay un movimiento económico, social, Por productivo supuesto. impresionante. Bueno, son todas cosas que tenemos que ir dialogando y construyendo, ¿no? Mirá, no es tan, no te fuiste en ningún momento, pero ni en esto, sino para que lo sepas, hablaba con gente que está trabajando con un grupo de mujeres rurales en el centro de la provincia de Buenos Aires, centro oeste de la provincia de Buenos Aires, hace poquito. Y
hubo dos cosas que les tocó mucho, a tal punto que incluso comenzaron a llevar una psicóloga a las reuniones con las mujeres rurales. Primero, en una de las primeras reuniones, que eran solo de mujeres, que al principio costaba mucho que hablen y que se suelten, una de las primeras cosas que decían era que querían ver qué hacer, porque una saltó diciendo, textuales, palabras más, palabras menos, que el esposo, mandaban al chico a la escuelita rural, o se lo llevaba el esposo cuando salía a trabajar, el trabajo que tenía en el campo, y ella durante el día, hasta que su hijo no volvía, porque la escuela era de tiempo completo, la escuela primaria, y el esposo no volvía del trabajo, solo podía hablar con las gallinas y los animales. Y los golpeó un montón. Y en otro de esos encuentros, hablando de la transitabilidad, un grupo de mujeres lo que hacía era su esposo, porque no todas sabían manejar, las llevaban, porque en esa escuela no era una escuela de tiempo completo, una escuelita rural, las llevaban y para no hacer tantos viajes por el tema del costo, de combustible, qué sé yo, esas mamás se quedaban todo el día o todo el tiempo que su hijo estaba en la escuela. Hasta que a una se le ocurrió enseñarle a manejar a las mujeres, porque no sabían manejar. Y entonces en función de eso empezaron a tener una vivencia distinta, porque ellas ya no Claro, solamente dependían de su esposo, podían además no solo llevar a su hijo a la escuela, sino que podían ir al pueblo a hacer las compras, a hacer una visita de claro, familia, a ver una claro, amiga, y le cambió la vida un montón. claro. Bueno, claro, es esa caja, ese modelo mental que tenemos, que en el campo solo se trabaja, parece que no se vive, que no se puede tener una diversión, que no se puede tener una alegría, que no puedan tener una vida social, es terrible, porque yo, hay veces que sinceramente cuando me lo plantean en ese momento, me digo, no, hay que decirle a la gente que se vaya de ahí, porque si en realidad a un matrimonio que tiene 25 30 años de edad, con dos nenes chiquitos, le estás planteando esa vida, Bueno, es terrible. por eso es un tema que a veces dialogamos, a veces cómo, y lo planteaste real, mira, lo planteaste real con este ejemplo que diste, cómo a veces tenemos una mirada urbana sobre el problema que no nos permite ver otras cosas. Porque, a ver, en el censo 2010 en nuestra región, el 93%, 2010, ¿no? El último no lo tengo desagregado, que deben dar por el 95% de la población es urbana, que es una tendencia a nivel global, es urbana. Entonces, claro, el productor dueño del campo vive en el pueblo, el asesor vive en el pueblo, el que vende los insumos, todo el mundo casi. Por ahí abordamos el tema con esa visión urbana y no deja ver esta realidad tan simple que planteaste, ¿no? No te quiero robar más tiempo, pero antes de irnos quiero que me hables de tu otra pasión y de lo que estás haciendo y de la importancia que tiene el tema de todo lo que es la arborización en el medio rural. ¿Por qué es importante mantener eso? Independientemente de que ahora, viste que han aparecido los compradores de bonos verdes, entonces a muchos ahora los mira como un negocio el poner un bosquecito, pero ¿por qué es importante no perder eso? Bueno, sí, el tema, mira, el tema forestal, rural y urbano es imprescindible. En los dos casos mejora la calidad de vida, pero cuanto, porque hay como dos épocas, ¿no? Un poco las épocas de nuestra historia, cuando llegaban los inmigrantes y desmontaban para poder sembrar, para poder, o cuando llegaban los paisajistas de otros países a poner todo lo que se traía de otros lados, se trabajó mucho en desmedro de toda nuestra flora nativa, que es maravillosa, que es maravillosa. Pero con el tiempo se empezó a trabajar, a estudiar más. No es que no se sabía, pero se empezó a trabajar más y tiene una relación tan directa la forestación urbana y rural con la calidad de vida y el mejoramiento del ambiente, pero sobre todo con la biodiversidad, con lo que genera la forestación y sobre todo nativa. No, no estamos, por favor, de un extremo o del otro. No, trabajemos ambas. Pero la forestación en el ámbito rural es esencial por un montón de cuestiones. Vos verás que cambiaron mucho el uso del suelo, cambió mucho en estos últimos tiempos.
En muchos casos, las fronteras agrícolas y ganaderas se ampliaron, en muchos casos muy bien y en otros no tanto. Todo esto en los espacios y en las fronteras que se ampliaron donde no se tuvo en cuenta el ambiente, es necesario una forestación, sobre todo con especies nativas. En el ámbito urbano, fundamental. Por ahí nos ocasiona problemas el sistema radicular, por ahí nos ocasiona problemas, entre comillas, la suciedad, por ahí nos... Pero el beneficio que brinda al ambiente una forestación de los árboles de distintas categorías y el beneficio a la calidad humana. Mira, cuando se observan la incidencia que tienen las principales enfermedades en el ser humano, hay algunas cuestiones relacionadas al movimiento físico y al ambiente natural que directamente impactan sobre la calidad de vida y un mejoramiento en el ambiente humano. Por lo tanto, me parece muy crucial que trabajemos estos temas y pasemos de usar exageradamente la palabra sustentabilidad o sostenibilidad, exageradamente para hablar de cualquier tema relacionado al ambiente, a hechos, a plantar un árbol, a plantar, a sembrar, a cosechar semillas, pero a hechos. Entonces, ¿y qué hechos podemos tener nosotros? Y como ciudadano, o plantar un árbol, o trabajar para una institución, o acompañar a una institución, o hacer extensión, o trabajar con cooperativas, aquellos que la puedan trabajar. Pero creo fundamentalmente que la forestación, con destino a mejoramiento ambiental o con destino a producción industrial, para nuestro país y para nuestra región y para la calidad de vida, es fundamental. Mira, en esto que ahora, bueno, relacionamos por ahí, hacemos algún programa de televisión con el tema de plantas y damos a conocer el beneficio para el suelo que tiene. Si pudiéramos en los caminos vecinales, no te digo ocupar Áreas campos, sino en los productivas. caminos vecinales, pudiéramos trabajar. A ver, nosotros hicimos plantaciones, Juan Carlos, con talar, con algarrobo, con espinillo, con chañar, con cinacina. Y en estos 3 últimos años, que han sido muy bajos en cuanto a régimen de lluvia, muy pocas plantas se han secado. Casi no las miramos y están viniendo maravillosas. Entonces, esa es otra cuestión también a tener en cuenta. Volver a utilizar lo que teníamos en beneficio de todos. Y, por último, y cierro, el poder que tiene el forestar con la trascendencia humana, Juan Carlos. La trascendencia humana a través de la forestación es maravillosa. La planta que yo en algún momento pueda plantar y que va a dar flores, que va a dar semillas, que va a tener nuevas plantas, va a ser para generaciones futuras. Es uno de los actos más generosos que tiene el ser humano. Nos debes un libro, ya tuviste 2 hijos maravillosos, has plantado un montón de árboles, nos debes un libro sobre tu experiencia de vida, que yo creo que sería muy bienvenida para las generaciones actuales y futuras. Te queremos agradecer el tiempo, en verdad, en lo personal sabes que yo te quiero mucho, que te admiro mucho, que seguí de cerca el crecimiento también de tus hijos, porque bueno, teníamos ahí los hijos que jugaban al básquet y que siempre teníamos un ratito para hablar de básquet, y me alegro mucho de que en realidad el paso por la escuela haya sido, además de fructífero, te lo han demostrado tus alumnos y tus compañeros que haya sido, has dejado una huella importante, pero además me alegro mucho de que haya sido un paso y que el camino continúe, que no haya sido un paso y un final, y sino el camino continúe ahora con esta nueva mirada en la multimedia, tratando de inculcarnos este importante valor en la forestación. Te mando un abrazo grande y un cariño inmenso para toda tu familia y esas 2 nietas preciosas que tenés. Bueno, muchas gracias por la generosidad de habernos invitado. Ha sido un gusto compartir esta charla contigo. Que anden todos muy bien, un gusto.